la oposición está exigiendo el conteo de actas de las 5.134 urnas a nivel nacional. Y por otro lado, el candidato opositor Salvador Nasralla fue a visitar el cuartel de la Policía de Las Cobras, quienes apoyaron a la población, a los manifestantes de la población hondureña. Veamos el informe. El candidato opositor de Honduras, Salvador Nasralla, acudió al cuartel de Los Cobras, el escuadrón especial antimotines, luego de que cientos de agentes se negaran el lunes a cumplir el estado de sitio y a reprimir a manifestantes quienes denuncian fraude en las elecciones del 26 de noviembre. Luego de las marchas opositoras que han terminado en enfrentamientos violentos, se impuso un toque de queda. Pero el lunes, los miembros de Los Cobras, el Escuadrón Especial Antimotines y otros policías preventivos se negaron a hacerlo efectivo. Nuestro pueblo es soberano y a ellos nos debemos. Por lo tanto, no podemos estar confrontando y reprimiendo sus derechos. A las 18 horas locales, cuando comienza el toque de queda, arribaron a la base de Los Cobras efectivos de otras sedes policiales para darles su apoyo. Cientos de vecinos les aplaudieron portando pancartas con leyendas como "Amo a la policía". El gobierno minimizó la protesta policial y aseguró que se debe a demandas salariales. Esto no se debe a ideales políticos ni demandas laborales, simplemente la inconformidad manifiesta de lo que está sucediendo. Las elecciones sumieron a Honduras en el caos por el atraso en la publicación de los resultados del Tribunal Supremo Electoral, que dio a conocer el lunes una ligera ventaja para el presidente Juan Orlando Hernández sobre el opositor Salvador Nasralla, aunque no se ha proclamado un ganador mientras se resuelven posibles impugnaciones. En este informe vamos a ver cómo la policía regresa a su cuartel y el agradecimiento de apoyo de la población. Vamos a estar siguiendo también paso a paso todo lo que va a acontecer en Honduras, pues cada vez la situación se pone más difícil. Veamos el informe. Ahí viene otra, ¿eh? Viene otra. Y precisamente nos vamos hasta España, donde el candidato cesado Carles Puigdemont, desde el exilio, está preparando la campaña para las elecciones regionales del 21 de diciembre. Veamos. Con varios candidatos en el extranjero y otros todavía en prisión, los partidos independentistas catalanes lanzaron el lunes su campaña para las ajustadas elecciones regionales del 21 de diciembre, que será una especie de plebiscito tras el fallido proceso de secesión. 4 independentistas seguirán en prisión y un tribunal belga estudia la extradición del presidente catalán cesado Carles Puigdemont, quien intervino por videoconferencia desde Bruselas en el mitin de su partido. Es porque ellos quieren poner todas las dificultades posibles en esta campaña electoral para que no podamos tener una campaña en igualdad de condiciones con el resto de los candidatos. Es por eso que tenemos gente en prisión y tenemos gente en el exilio. El gobierno central de Mariano Rajoy controla la región catalana y convocó excepcionalmente a comicios después de destituir al gobierno de Puigdemont y disolver el Parlamento regional luego de que declarara la secesión del resto del país el 27 de octubre. Pueden elegir entre la nación o la sumisión. Pueden elegir y podrán elegir entre las instituciones catalanas o los hombres oscuros de Madrid. El Centro de Investigaciones Sociológicas, dependiente del gobierno español, proyecta un 44,4% de votos a los partidos secesionistas y 44,3% a los unionistas. Todos los integrantes del gobierno de Puigdemont se exponen a amplias penas de prisión por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, por haber alentado un movimiento de insurrección activa para lograr la independencia unilateral de Cataluña.
Con una peregrinación y homenaje, miles de cubanos participaron en las actividades conmemorando el primer aniversario de muerte de Fidel Castro. Este primer aniversario de su desaparición. Miles de personas peregrinaron el lunes en Santiago de Cuba hasta la tumba del fallecido presidente Fidel Castro, sellando así 9 días de conmemoraciones del aniversario de la muerte del padre de la Revolución cubana. Castro proclamó el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959 en esa parte oriente de la isla. Su hermano y actual presidente de Cuba, Raúl Castro, así como otros dirigentes del país, rindieron un discreto tributo al amanecer en el cementerio de Santa Ifigenia, donde se encuentran los restos de Fidel. Militares colocaron ante el monolito una ofrenda floral a nombre del pueblo cubano. El acto selló 9 jornadas de discretas conmemoraciones que comenzaron el 25 de noviembre, fecha de la muerte de Fidel, quien, siguiendo su rechazo al culto a la personalidad que el Parlamento refrendó legalmente, ninguna calle, plaza o edificio lleva su nombre, ni existen estatuas o monumentos suyos en la isla. Y en Argentina llegó el buque ruso que opera a 6.000 metros de profundidad en el mar para ayudar en el operativo de búsqueda al submarino Ara San Juan. Veamos el informe. Un buque ruso se sumará a la búsqueda del submarino Ara San Juan, desaparecido hace 19 días en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo, según informó la Armada Argentina el lunes. Mañana 5 estaría arribando al área de operaciones el buque ruso Yantar, con su equipo ROV, también de inspección subacua, con un límite de operación de 6.000 metros. El vocero de la Armada detalló que hay 6 buques que siguen barriendo el fondo del mar, 5 argentinos y 1 chileno. Además del buque Yantar ruso, se sumará el Atlantis de Estados Unidos. Los sonares habían detectado 3 objetos de tipo metálico en profundidades de 700 a 950 metros, pero nada pudo confirmarse. Es importante, obviamente, la inspección visual de este equipamiento, de poder localizarlo en el lecho del mar, va a dar un indicio si visualmente se percibe algo que genere una evidencia. Puede que sí, puede que no. En su último contacto con la base, el 15 de noviembre, el submarino informó que había superado una falla en las baterías. 3 horas después se registró una anomalía hidroacústica que resultó consistente con una explosión a 30 millas del lugar desde donde habían hecho el último reporte. Los familiares reclaman al gobierno que no abandone el rescate de los tripulantes, a pesar de que la Armada ya no tiene esperanzas de encontrar sobrevivientes. El Panabús recorre las calles de Panamá para brindar apoyo a los indigentes, con atención médica y ropas. El Panabús recorre las calles de Caracas de lunes a viernes ayudando a indigentes. En apenas 6 metros cuenta con ducha, consultorio médico y peluquería. Por trayecto atienden 4 voluntarios, 2 médicos y 2 mediadores. Estos últimos, antiguos adictos o exdelincuentes que ofrecen ayuda. Ya yo, por mi experiencia vivida, me lleva a saber cómo entrarle a esta persona, cómo llegarle, cómo abordarla. La iniciativa, que echó a andar hace un mes, nació de la Fundación Santa en las Calles, un voluntariado surgido hace una década para donar regalos y comida en Navidad. La verdad es que buscamos tratar de solucionar el problema de la situación de calle. Es un granito que se pone para este problema que tenemos actualmente en Venezuela. Según los médicos, muchos de los que suben tienen heridas maltratadas de armas de fuego o punzocortantes. Una ayuda de verdad para nosotros de la calle. Me siento contento en todo lo que, me bañé, comí. Verga, parece que no estuviera en mi casa, ¿vale? El Panabús, que recibe su nombre por la palabra pana o amigo en Venezuela, ha tenido que parar un par de veces debido a la escasez de repuestos que tiene inactiva al 70% de la flota del transporte público. Pese a la crisis económica que golpea al país con una severa escasez de alimentos y medicinas, el Panabús planea seguir rodando gracias a las donaciones que recibe. Pablo Escobar habría dicho a sus familiares
que los mafiosos mueren jóvenes y no precisamente por causas naturales. Veamos el informe y declaraciones de sus familiares a 24 años de su muerte. La familia del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, uno de los más poderosos y sanguinarios de la historia, recuerda una premonitoria advertencia a 24 años de su muerte. Pablo alguna vez en la vida nos lo había advertido, nos había dicho que los mafiosos morían jóvenes y que nunca morían de muerte natural. También recuerdan haber vivido amenazados por los enemigos de Escobar cuando el capo ya controlaba cerca del 80% del negocio hacia Estados Unidos. Pues había aparecido la organización Los Pepes y ellos ya no estaban persiguiendo a Pablo, sino que estaban persiguiendo a toda la familia para matarla. Ellos decían que le tenían que hacer doler lo que fuera a Pablo y que lo que más le dolía a Pablo era la familia. Simultáneamente, las autoridades con el apoyo de Estados Unidos cerraban el cerco sobre Escobar, quien ordenó una ola de ataques terroristas que dejó miles de víctimas. Tras fugarse de una prisión que acondicionó con lujos, él y su guardaespaldas murieron durante un operativo de las autoridades el 2 de diciembre de 1993. Tan odiado como temido, Escobar fue enterrado en medio de una multitud. La familia sigue sosteniendo que no lo mataron, sino que se mató cuando se vio herido y acorralado. Luz María siempre se ha desligado de las actividades de su hermano, y hasta hace un tiempo dejaba mensajes de perdón en las tumbas de sus víctimas. No solamente a la juventud, sino a todo mundo, al mundo entero, a que le diga un no a las drogas, un no al narcotráfico, un no a la violencia, un no a las armas, un sí al perdón y un sí a la paz. Con la muerte de Escobar comenzó el fin de los grandes cárteles de la droga, pero Colombia sigue siendo el mayor exportador mundial de cocaína hacia Estados Unidos, y el narcotráfico todavía es el combustible de la violencia en el país. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa regresó a Bélgica luego de una visita por 10 días a Ecuador y precisamente por el cisma que se había creado en su partido Alianza País. Veamos el informe. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que visitó en los últimos 10 días su país para cumplir una agitada agenda política por el cisma en el movimiento oficialista Alianza País, cuya dirección se disputa con su sucesor Lenín Moreno, regresó este lunes a Bélgica desde su natal Guayaquil. El exmandatario, con el apoyo de decenas de seguidores en el aeropuerto de esta ciudad portuaria, aseguró que se iba de Ecuador preocupado por la situación del Estado de Derecho en el país, que a su criterio ha sufrido un menoscabo. Asimismo, expresó su preocupación por la situación en el interior del movimiento oficialista Alianza País, dividido entre quienes lo apoyan y los que respaldan a Lenín Moreno, presidente de Ecuador. Varios legisladores y dirigentes de Alianza País fueron a despedir en el aeropuerto a Correa, quien desde que llegó al país el pasado 25 de noviembre ha recorrido varias zonas para conversar con los militantes afines a su postura. Una de las últimas actividades fue encabezar una convención no autorizada de su facción de Alianza País en la ciudad costera de Esmeraldas, donde se resolvió abrir un expediente para expulsar del movimiento Moreno. Y en Argentina, la estatua de Lionel Messi fue víctima de ataques. Esta vez le cortaron las piernas. No es la primera vez que sucede esto, ya es la segunda vez. Veamos el informe. Lionel Messi sin piernas. Así quedó la estatua del jugador del Barcelona de España luego de sufrir otro ataque de vandalismo. Tras ser inaugurada el 28 de junio de 2016 en la costanera sur de la capital argentina, alguien parece estar en contra de que la representación de la pulga se quede en la capital del país suramericano, pues este es el segundo ataque a la efigie en menos de un año, luego de que en enero apareciera una madrugada con la cabeza y los brazos cortados. El monumento del 10 albiceleste, situado en el Paseo de las Glorias de Buenos Aires, es obra del escultor realista Carlos Benavides, y será trasladado a la Dirección de Monumentos y Obras de Arte de la ciudad para comenzar a ser restaurado. La capital argentina gasta unos $800.000 al mes en restaurar esculturas y monumentos que son víctimas de vándalos que los pintan, ensucian o directamente los arrancan. El Paseo de las Glorias es un lugar público donde se erigen estatuas de los principales deportistas argentinos, como el jugador de baloncesto Manu Ginóbili, los extenistas Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini o el exboxeador Pascual Pérez.
Este espacio fue creado en el marco de los preparativos para los Juegos Olímpicos de la Juventud del año próximo, que se celebrarán en la capital argentina. Mucho se escucha de que el fútbol siempre da revancha, y este monumento a uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos tendrá la suya en la Dirección de Monumentos y Obras de Arte, en donde pernoctará unos días para su reparación. Un grupo de nicaragüenses se apostaron frente a la Embajada de Nicaragua en Honduras para exigir el cese de la violencia. Un grupo de personas se manifestó hoy frente a la Embajada de Honduras en Nicaragua en rechazo a la violencia en las protestas de ese país, que han dejado decenas de heridos entre manifestantes y policías tras las elecciones generales del pasado 26 de noviembre. Estamos al lado del pueblo hondureño que está luchando por su derecho a elegir, por su libertad, por el derecho a vivir sin estado de sitio, sin toques de queda, sin golpes de Estado. Esto dijo la manifestante Mónica López Baltodano durante la protesta frente a la sede diplomática, que fue acordonada con agentes antidisturbios. Las más de 30 personas portaban carteles con leyendas de apoyo como Fuerza Honduras, Alto de inmediato a la represión o Honduras tendrá justicia. Todo esto surge luego de que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, candidato del gobernante Partido Nacional, resultara ganador de las elecciones generales al concluir el escrutinio especial de 1.006 actas inconsistentes tras una jornada de 14 horas que inició el domingo. Hernández se impuso con el 42,98% contra el 41,39% de Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura. Honduras vive desde el miércoles por la noche una ola de manifestaciones en diferentes regiones del país que ha dejado decenas de heridos entre manifestantes y policías, además de actos vandálicos contra la propiedad privada y pública. La cultura, historia de México es plasmado en Lucia, un espectáculo que será presentado por el Circo du Soleil en Los Ángeles. La cultura, la historia y las tradiciones de México sientan la base artística de Lucia, un espectáculo de la prestigiosa y mundialmente conocida compañía Circo del Sol. Lucia, que para su nombre combina las palabras luz y lluvia, se estrenó en 2016 y tras pasar por diferentes ciudades de Norteamérica a lo largo de los últimos meses, permanecerá en Los Ángeles desde el 8 de diciembre hasta el 21 de enero. Para la directora artística de Lucia, Gracie Valdez, este espectáculo surgió a partir de la experiencia del director y guionista Daniel Finzi Pasca, quien tras recorrer México quiso rendir homenaje a lo que vio y sintió. Realmente él quería escribir este espectáculo para rendir homenaje a lo que vio y sintió, a los sonidos, las imágenes, la historia y la mitología. Él quería rendir homenaje y nosotros sentimos un gran respeto por esa cultura, es preciosa. Una de las actuaciones más peculiares de Lucia es la que presenta a Laura Biondo y a Abu Traoré, dos malabaristas que para sus trucos utilizan balones de fútbol de las maneras más creativas posibles. El que para la cantante mexicana Majo Cornejo es un viaje muy mágico, continuará con su gira tras su paso por Los Ángeles en la ciudad californiana de Costa Mesa y Washington DC. Mário de Souza, visionario brasileño de 82 años, tras el universo de Mónica y sus amigos, forma lectores en el arte del cómic, el lenguaje del cómic. Veamos el informe. Con 82 años, Mauricio de Souza es el visionario brasileño detrás del universo de Mónica y sus amigos, que hoy se expande por el mundo en su empeño por formar lectores a través del lenguaje del cómic y de algo tan sutil como los sonidos de las emociones. Hoy de Souza es dueño de un imperio con más de 400 personajes que se reparten entre cómics, tiras de periódico y animaciones, las cuales llegan hasta 30 países. Este éxito lo atribuye de Souza a la realidad de sus personajes, con los cuales muchos se pueden identificar. Primero, tal vez sea la humanidad que existe en nuestro material, nuestra historia, en nuestros guiones. Los personajes son muy humanos. La mayoría se basa en gente que conozco, amigos, conocidos, parientes, hijos. Gente que conozco, amigos, conocidos, parientes, hijos. Para de Souza, la barrera del lenguaje muchas veces entorpece la divulgación de los materiales artísticos. Por eso, hoy uno de sus productos más exitosos es Mónica Toy, un pequeño clip animado en 2D en el cual no hay una sola palabra. El material de más suceso hoy
Nuestro material de mayor éxito hoy es el pequeño diseño animado de 30 segundos, que hago uno por semana y distribuyo instantáneamente por todo el mundo. La estrategia que usamos es de no poner nada en portugués ni en ninguna lengua. Lógico que tiene sonido ambiente y parte musical, pero destacan sonidos de la vida. Mas tem também os sons da vida, que é ai, ui, Con el fin de enfrentar esa barrera de lenguaje, De Souza centra también sus esfuerzos en los hijos de las familias inmigrantes que se instalan en Japón, muchos de los cuales tienen un bajo rendimiento escolar por la dificultad para comunicarse. Para esto pretende repartir entre los niños una cartilla educativa utilizando sus personajes que recoja tanto en su lengua nativa como en japonés todo lo necesario para conocer las costumbres, así como sus derechos y deberes. Os filhos não sabem falar japonês. Los hijos no saben hablar japonés, los padres generalmente tampoco. Es una falta de información entre todos. Los hijos son perjudicados, van a pasar a la clase más atrasada. Algunos son tachados como autistas. Clase mais atrasada porque não se comunicam. Alguns são taxados como autistas. Con una presencia en Brasil mayor que la todopoderosa Disney, su factoría ya superó la desorbitante cifra de 1.000 millones de revistas publicadas. Lanza 1.200 páginas de viñetas por mes. Tuvo el primer personaje infantil nombrado embajador de UNICEF y será uno de los protagonistas del Comic Con Experience de Sao Paulo, que se celebrará entre los próximos 7 y 10 de diciembre. Nos vamos a una pausa y regresamos con Rolando Díaz.